Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la división política en Colombia. Entonces buscamos comprender las características de la división política en la actualidad. Y para entender eso debemos ir desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Es decir, el siglo XXI. Durante el siglo XIX encontramos que nosotros no éramos departamentos, sino que éramos provincias y estados. Después pasamos a los departamentos y por último tenemos la descentralización y la autonomía de cada uno de ellos. A partir de 1810, cuando se logra la independencia de la Nueva Granada, es decir, Colombia, comienza a buscarse una configuración política y esta se relaciona o se refleja con la autonomía local y el federalismo. Imagínense chicos que cuando se da la independencia de Colombia habían aproximadamente 22 provincias. Provincias es decir como estados o departamentos, sino que en su momento se le llamaban provincias. Entonces, cuando se da la independencia de cada uno de ellos, unas más tempranas que otras, porque imagínense que si es verdad que se da la independencia de Colombia y se da el grito de independencia el 20 de julio de 1810, pero muchas regiones todavía no habían alcanzado su independencia porque todavía se encontraban algunos españoles. Cada uno de ellos logran crear su propia constitución, buscando así ampararse de forma legal. No es como ahora. Nosotros tenemos solamente una constitución, que es la Constitución de 1991. Imagínense que en el siglo XIX no solamente había una constitución, sino que todas y cada una de las regiones, las provincias o los estados tenían varias constituciones. Cada una de ellas tenía una constitución. Es decir, que si habían 22 provincias, o sea que habían 22 constituciones. En 1811 se logra la acta de la Confederación de la Provincia de la Nueva Granada, es decir que ya no nos llamábamos la Nueva Granada, sino que nos llamamos Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En 1814 se logra establecer el triunvirato como poder ejecutivo, es decir que el poder lo tenían 3 personas y se reglamenta el poder legislativo. Hay que comentar algo chicos, y es que dentro de lo que fue 1810 a 1815, Colombia no sabía cómo organizarse dentro del gobierno, no sabía si era federalista o si era centralista, y ahí tenían como ciertas disputas entre ellos los líderes de Colombia. En ese momento, los españoles aprovechan la situación y se llega a la reconquista. Esa reconquista es liderada por Pablo Murillo. Cuando se da la reconquista y que otra vez llegan los españoles y otra vez tienen poder de Colombia, en 1819 Simón Bolívar llega y nos independiza. Eso se le conoce como la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. En 1815 se instaura el cargo de la presidencia de la Confederación. Es decir, que ya no habían 3 personas en el poder, sino que solamente había una persona. En 1819, ya se lo había mencionado, llega Simón Bolívar buscando la libertad de Colombia y lo logra con la Batalla de Boyacá el 7 de agosto. Este señor tenía un ideal, Simón Bolívar, y era el proyecto de unidad. A ese proyecto de unidad se le conoce como la Gran Colombia. Buscaba que Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá fueran un solo gobierno. El segundo tema está enfocado en las provincias y los estados que se conforman durante el siglo XIX. Vamos a hacer un recorderis de lo que les he hablado hasta el momento. Primero, nos llamamos la Nueva Granada, cuando estábamos bajo el dominio de los españoles. Cuando logramos nuestra independencia en 1810, nos llamamos Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Después de eso, durante ese periodo entre 1810 y 1815, se da la patria boba y somos reconquistados por los españoles. Llega Simón Bolívar en 1819 y
de nuevo tenemos nuestra independencia con la batalla de Boyacá el 7 de agosto. Simón Bolívar crea su proyecto de unidad. A eso se le conoce como la Gran Colombia. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Imagínense que cuando se da las provincias y la creación de estos estados, esa constitución que estaba ya, la creación de la Gran Colombia, es disuelta, esa constitución de 1832, y dio origen a la República de la Nueva Granada. Ya no éramos entonces la Gran Colombia, sino que éramos la República de la Nueva Granada. Esta optó por la división de los territorios de la Nueva Granada en provincias, cantones y distritos parroquiales. Eso eran entidades territoriales, ¿entendido? Durante esa división o la organización que se estaba dando en la República de la Nueva Granada, con la Constitución de 1843 y 1853, ratificaron la división de los territorios de las provincias, es decir, que se fortalecieron legalmente, tanto así que cada una de ellas adquiere su constitución. Después, en 1856, existen 36 provincias, y entre 1854 y 1857 se expidieron 61 constituciones provinciales. Cuando se da la Constitución de 1858, reconocen otros estados, otras provincias como es Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Y en 1863 Colombia ya no se llama República de la Nueva Granada, sino que se llama Estados Unidos de Colombia. Hasta el momento somos una forma de gobierno federalista. ¿Y qué es el federalismo? Bueno, el federalismo es un sistema político donde los estados conservan su soberanía y una cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. Sus divisiones territoriales son por provincias, regiones o estados. El tercer contenido de esta clase son los departamentos. ¿Cómo se crearon esos departamentos? Bueno, en 1885 se dio una guerra civil en el que fue liderada por los partidos tradicionales, ya sean liberales o conservadores. Durante los años 40, en 1840, se crearon los partidos tradicionales liberal y conservador. Entonces, los liberales tenían una tendencia federalista y los conservadores a una tendencia centralista. Durante todo este tiempo, desde 1886, cuando se creó la Constitución de Río Negro, que le dio el nombre a Colombia de Estados Unidos de Colombia, hasta 1885, a este periodo se le llama el Olimpo Radical, es decir, que estuvo marcada por el dominio de los liberales. Pero en 1886 se crea una nueva constitución y esa constitución la lideran los conservadores. A esta constitución se le llama la Constitución de los Ángeles. Lo que buscaba esa constitución era reunificar el territorio y se instaura el presidencialismo, bajo la fórmula de descentralización política y descentralización administrativa. Es decir, que todo ya no se daba dentro de los estados, sino que había un centro y desde ahí se debe mandar o tener cierto dominio. Los estados se convertían en departamentos dirigidos por los gobernadores, en este caso eran elegidos directamente por el presidente de la República. Quienes lideran esta nueva constitución, la Constitución de 1886, la lidera Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro es quien redacta la Constitución de 1886. A esta nueva característica, a finales del siglo XIX, se le conoce como el movimiento de la regeneración, es decir, buscar regenerar a Colombia, pasar de ese gobierno federalista a un gobierno centralista. Hubo unas modificaciones territoriales y que se logran con la Constitución de 1886.
Recuerden que esa constitución es centralista. Entonces, la primera modificación la encontramos en 1905, se elevó el número de departamentos a 34 y el de provincias a 95, y se creó además un distrito capital. En 1910 se fijó el requisito para la creación de nuevos departamentos. En 1945 se planteó un régimen especial para la capital del país, en este caso, que lo hacía especial a Santa Fe de Bogotá, que era la capital de Colombia. En 1948 el país estaba dividido en 15 departamentos, 2 intendencias y 7 comisarías, varios territorios, entidades territoriales. En 1968 se confirmó la división administrativa existente, es decir, que ya estaba reconociendo a los demás departamentos que se habían creado durante todo este siglo. Y entre 1951 y 1981 se crearon 8 departamentos más. Entre esos está Córdoba, Meta, Guajira, Quindío, Sucre, Risaralda, el Cesar y el Caquetá. Chicos, entonces, ¿qué es el centralismo? Entonces, el centralismo es un sistema político donde todo el poder político y administrativo recae en un órgano central. En este caso sería el Estado, el gobierno nacional, el gobierno de Colombia. Pero entonces con la Constitución de 1991 ya no se habla de que ese poder administrativo y político recae solamente en el Estado, sino que también debe recaer en unas entidades territoriales, otras entidades que reflejan el gobierno, es decir, a gobernadores y alcaldes. A eso se le llama descentralización y autonomía. Con la Constitución de 1991 se crearon nuevas políticas y se introdujo un nuevo concepto como fue el Estado Social de Derecho. Colombia es un Estado Social de Derecho, es decir, que reconoce cada uno de los derechos que existen en el mundo y que son reconocidos en Colombia. Bueno, hay unas organizaciones territoriales que se logran con la Constitución de 1991. Entonces, primero convirtió las intendencias y comisarías en departamentos. Luego, los departamentos se elevaron a 32 y los municipios eran ya 1059. El tercero, se crean las áreas metropolitanas, en este caso la principal sería Santa Fe de Bogotá como distrito capital. El cuarto tenemos entonces los nacimientos de los grupos o territorios indígenas y colectivos. Cuando yo hablo de esos territorios colectivos, estoy hablando de afrodescendientes. El quinto se da la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales. Aquí cuando yo hablo de la descentralización es que el poder, todo el poder político y administrativo ya no recae solamente en el Estado, sino que le dan cierto poder a las gobernaciones y los alcaldes. Y sexto, las entidades territoriales pueden administrar sus propios recursos. Todo aquel recurso que les llega, ellos pueden conseguir políticas o repartirlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces ya pueden tomar decisiones ambientales, políticas, decisiones educativas. Tengo que recordarles que el siglo XIX fue un gobierno federalista, en el siglo XX fue un gobierno centralista y que actualmente somos un gobierno centralista, pero con una característica y es que somos descentralizados y tenemos una cierta autonomía. ¿Entendido? Ahora les voy a explicar cómo está la organización territorial actual en Colombia. Entonces están los departamentos, los municipios, los territorios colectivos, los distritos y territorios indígenas. Bueno, entonces están los departamentos que se ubican dentro de lo que es la nación y el municipio. Cuenta con 32 departamentos y está dirigido por los gobernadores. Están los municipios, que hay actualmente 1.123 municipios y es dirigido actualmente por un alcalde y también va acompañado por el Consejo Municipal. Están los distritos que tienen una insignia especial como es el Distrito Capital, en este caso Bogotá, Barranquilla como un distrito especial industrial y portuario, Cartagena como un distrito turístico y cultural, Santa Marta, distrito turístico, cultural e histórico,
Y tenemos a Buenaventura, que es un distrito industrial y portuario. También tenemos los territorios indígenas, que son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción de un departamento o un municipio. Y tenemos los territorios colectivos, se le han adjudicado a la población afrocolombiana y que predomina en ocasiones en la costa o en la zona del Pacífico. En Colombia también existen otras divisiones, como son las regiones naturales de Colombia, región Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazona, y también tenemos la insular. Otras divisiones van enfocadas en el aspecto cultural de los departamentos. Encontramos a los santanderes, los paisas, los llaneros, los bayuna, los tolimenses, los costeños, los amazónicos, los cundiboyacenses y están los cachacos. Bueno, chicos, espero que hayan entendido el tema, que se lo hayan gozado mucho. Espero que tengan un excelente día. Gracias.